Bueno, pues este vídeo es para básicamente hacer como una especie de segunda parte de lo que es la información referente a lo que son las solicitudes del turno de oficio, que en su momento fue un vídeo muy seguido y que ha tenido un montón de comentarios y preguntas. Y la idea es resolver un poco las dudas que ha podido haber. Entonces, como una de ellas era en referencia a lo que era el límite económico que no había que superar para que se le conceda a la persona el turno de oficio, y bueno, y estamos ya en el año 2020, pues voy a daros las cantidades y voy a iros explicando un poco todos los supuestos. Voy a irlo leyendo porque tampoco yo me lo sé de memoria, claro. Mucho menos las cantidades y todo eso. Entonces, me disculpáis si parece que miro a otro lado, pero es que estoy intentando leerlo. Vamos a ver, los límites actuales a 2020, conforme al IPREN, que es el índice de... Esperar un momentillo que os lo digo exactamente. El IPREN es el indicador público de renta de efectos múltiples, ¿vale? Es conforme al que se fijan los límites a la hora de establecer si nos corresponde o no abogado de oficio. A 2020, insisto, están en 537,84 mensuales, 6.454,03 anuales para personas que tengan 12 pagas, y para las que tengan 14 pagas, 7.519,59. Se les reconoce el derecho a las personas que, careciendo de patrimonio, cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos computados anualmente por todos los conceptos y por la unidad familiar que no superen esos umbrales, que son 2 veces el IPREN para personas no integradas en ninguna unidad familiar, es decir, personas que en principio no tienen hijos y no tienen pareja. 2 veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de actuar la solicitud, cuando se trata de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de 4 miembros, es decir, hasta 4 miembros serían 16.135,075 anuales para las personas que reciban 12 pagas. Para los que hablábamos antes, los que no están integrados en ninguna unidad familiar, pues serían 12.908,06. Y el triple del IPREN cuando sean unidades familiares integradas por 4 o más miembros. En 2020 son 19.362,09 euros. La modalidad de unidad familiar serían las integradas por los cónyuges no separados legalmente, y si los hubiera, los hijos menores, con excepción de los emancipados. Ya sabéis que los menores se pueden emancipar a partir de los 16 años. La formada por el padre o la madre y los hijos que reúnan los requisitos de la regla anterior, es decir, lo que se llaman familias monoparentales, es decir, los que tienen solo un padre o una madre y los hijos que no estén emancipados. En concreto, tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que residen en España cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Las personas jurídicas, cuando acrediten insuficiencia de recursos, serían las asociaciones de utilidad pública, las fundaciones que estén en el registro administrativo correspondiente, y ya por especialidades de la materia, según donde se vaya a realizar la demanda, pues si es por lo social, los trabajadores y los beneficiarios del sistema de la seguridad social. En el orden penal tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuitas todos los españoles, aunque sean extranjeros, que acrediten insuficiencia, todos los ciudadanos, aunque sean extranjeros, que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio español. Aquí
sí que se hace la distinción de que no tienen por qué estar legalmente en España. En el orden contencioso administrativo, es decir, cuando se va contra la administración, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aunque no residan legalmente en territorio español, tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita en los procesos relativos a la solicitud de asilo y a la ley de extranjería, es decir, lo referente a recursos que puedan presentar respecto a una denegación del permiso de residencia o cualquier tipo de cuestión de ese tipo. A los efectos de fijar la unidad familiar se tiene en cuenta la que consta como tal en el libro de familia o certificaciones de nacimiento que se puedan obtener, aunque convivan con otras personas en el domicilio, aunque en el empadronamiento aparezcan otras personas. Si forman una unidad familiar, por ejemplo, una madre y un hijo que estuvieran en casa de sus padres, pues aunque residan con el padre, se entiende que los ingresos serían valorables únicamente los de esa unidad familiar, los de la madre y el hijo. Una cuestión un poco peliaguda que a la gente le cuesta entenderla. ¿Hay que pagar al abogado pese a que se me ha reconocido el abogado de oficio? Pues sí. Os lo explico, y eso me sorprendió a mí también, porque relativamente reciente a mí no se me ocurría. De hecho, todavía no le he cobrado a ningún cliente de oficio, pero sí que es verdad que el artículo 36.3 de la Ley de Justicia Gratuita dice que cuando en la sentencia no haya pronunciamiento de costas, al vencimiento del pleito, la persona que tenga la justicia gratuita deberá pagar las costas causadas en su defensa siempre que no excedan de la tercera parte de lo que él haya obtenido. Si excedieran, se reducirán a dicha tercera parte, atendiéndose a prorrata sus diversas partidas. Vale, bueno, os explico qué significa esto, que además es muy complicado conforme lo expresa aquí. Básicamente es lo siguiente: salvo que en la sentencia se diga que hay condena en costas de la parte contraria, es decir, que los honorarios de abogado y procurador, o incluso los de algún perito que haya hecho falta para el procedimiento, los tiene que pagar la otra parte. Si yo gano el procedimiento, yo, persona que he pedido abogado y procurador de oficio, y no dice eso la sentencia, pues el abogado de oficio me puede, bueno, el abogado, el procurador, el perito, me pueden pedir a mí de lo que he ganado una cantidad que no puede superar la tercera parte de lo que yo he obtenido por el procedimiento, ¿vale? Se puede tener el mismo abogado que en un procedimiento anterior, es decir, a mí me ha gustado cómo lo ha llevado este abogado, este procurador del procedimiento anterior, y quiero que lo siga llevando aunque sea otra cuestión. Pues os explico. Si los procedimientos están conectados, por ejemplo, un divorcio o lo que nosotros llamamos un guardia y custodia de alimentos, que es cuando no se está casado pero se quiere regular quién se queda con los niños, quién tiene que pagar alimentos y quién tiene el régimen de visitas, pues si un abogado y un procurador han llevado ese procedimiento y no se cumple esa sentencia y hay que pedir que se cumpla, pues lo normal es que si no han pasado 3 años, pues sean los mismos profesionales, el mismo abogado y el mismo procurador, los que lo lleven. Que ha pasado ese tiempo o que incluso no son procedimientos que estén relacionados, pero sigo queriendo que lo lleve el mismo procurador o el mismo abogado, pues hay que ir al colegio de abogados junto con el letrado y acudir a los artículos 27 y 28 de la Ley de Justicia Gratuita, que permiten en ciertos casos nombrar abogado y o procurador de nuestra confianza sin perder los beneficios que conlleva el reconocimiento de derecho a la justicia gratuita.
se tienen que cumplir una serie de requisitos. En principio, el abogado y o el procurador, porque pueden ir los dos particulares y aún así seguir conservando la persona el beneficio de justicia gratuita, si no me equivoco, pues tendrían que renunciar a sus honorarios, entiendo que a cobrarlos del Estado. Tendrían que actuar como particulares, el que ha sido designado, y el otro profesional pues tendría que actuar de oficio. Por ejemplo, podría llevar el abogado particular y el procurador de oficio, y al procurador le pagaría el Estado. Si van los dos profesionales particulares, pues si se sigue pidiendo la asistencia jurídica gratuita, tendría solamente los otros beneficios que conlleva la concesión del beneficio de justicia gratuita, que son pues que en principio la condena en costas, o sea, si perdiera el procedimiento y se le impusieran las costas, pues si resultara insolvente, solo tendría el peligro, por así decirlo, de tener que pagar las costas en los siguientes 3 años, que no se le podría pedir lo que se llaman provisiones de fondos, es decir, si hay que cubrir algún gasto del procedimiento, pues esa persona no tendría que adelantar ese gasto. Y bueno, y poquito más. O sea, realmente lo que más importa es, por ejemplo, pues el tema de las costas. Para personas que tengan que trabajar y que no puedan acudir al colegio de abogados, pues lo primero es llamar al colegio de abogados que os corresponda por el lugar en el que vivís, por el partido judicial en el que queráis poner el procedimiento, si no es el sitio donde vivís. Y pues por ejemplo, digamos que una persona de Ponferrada pues quiere poner un procedimiento aquí en Cartagena, pues lo normal es que llame al colegio de abogados de aquí de Cartagena y concerte una cita. ¿Que no puede acudir? Pues se le dirán unos medios que en el caso del colegio de abogados de aquí de Cartagena son el correo electrónico o correo postal, para que pueda mandar la documentación que hace falta para comprobar que esa persona no tiene medios. Y ya está, en principio no habría que venir. También es verdad que si una persona pues está trabajando, pues tampoco puede venirle bien el tema de aportar la documentación, pero se facilita de esa otra manera. Y bueno, creo que con eso tengo solucionadas las dudas que surgieron en el vídeo anterior. Os pondré el enlace del vídeo anterior para los que no lo hayáis visto. Y cualquier otra cosa que os surja, pues me lo decís, ¿vale?